Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 29 de septiembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1979 cuando se encontró en España una lámina de bronce conocida como Tabula Contrebiensis, en la que aparecía una inscripción en latín que recoge un texto jurídico de enorme interés. Datada el 15 de mayo del año 87 a.C., en esta pieza arqueológica aparece un pleito entre los habitantes de Salduille, actual Zaragoza, y de Alaún, actual Alagón, por una canalización de aguas. No deja de ser significativo que este pleito, el primero del que tenemos constancia documental en la historia de España, tuviera que ver con la distribución y el uso del agua. Todo ello con la sanción aprobatoria del procónsul romano Cayo Valerio Flaco. Nada debería extrañar este documento relacionado con la primera acción judicial hispana, porque España ha sido siempre un territorio con inmensos problemas para regar sus campos y llevar agua de boca a sus habitantes, porque no pocas de sus regiones se encuentran verdaderamente sedientas y porque no es posible ningún tipo de avance ni progreso sin una gestión adecuada del uso del agua. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que el agua de España está siendo entregada a fuerzas extranjeras. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el derecho del agua y su utilización con fines públicos comenzó en España antes del dominio romano. Sin embargo, a la labor de Roma se deben las bases para su regulación, la creación de infraestructuras como el conocido acueducto de Segovia y su uso para crear riqueza. A estos esfuerzos romanos se unirían después los de los visigodos, que constituyeron la primera monarquía hispánica, y los de los dominadores árabes. Segundo, durante la Baja Edad Media se llevaron a cabo diversas acciones para asegurar el servicio público del agua y la corona sería el garante desde el siglo XIV al siglo XVIII de que el agua fuera un bien público de acceso para todos. Tercero, el aragonés Joaquín Costa, especialmente preocupado por la regeneración de una España caracterizada por la oligarquía y el caciquismo, sentaría las bases contemporáneas del aprovechamiento público del agua al ser uno de los principales impulsores de la Ley de Aguas de 1879. Cuarto, gracias a Joaquín Costa nacerían compañías como Aguas de Valencia, Aguas de Barcelona y el Canal de Isabel II, que intentarían asegurar que el agua, un bien público, llegara a todos. Quinto, la labor de Costa fue seguida por el ministro socialista Indalecio Prieto durante la Segunda República y llegó a su consumación durante la dictadura del general Franco, cuando el Instituto de Colonización implantó la llegada del regadío a distintas regiones españolas, la construcción de saltos de agua generadores de energía eléctrica o el plan de desarrollo de agua corriente y alcantarillado para los pueblos de España. Sexto, toda esa trayectoria de siglos comenzó a quebrarse con la Ley de Aguas de 1985, impulsada por el gobierno socialista de Felipe González, y por el Reglamento de Dominio Público, que sirvió para sentar las bases para entregar el agua de España a manos privadas.
Séptimo, bajo la presidencia de Aznar y con el Real Decreto Ley 1 de 2001 se sentaron las bases para la creación del Banco del Agua y con él la apertura del mercado de concesiones de derecho de agua, que no lo olvidemos es un bien público. Octavo, a principios de siglo, la Unión Europea decidió destinar inmensos fondos de cohesión a España que desde el año 2003 al 2012 llegarían bajo las siglas del programa Agua, actuaciones para la gestión y utilización del agua. Esos fondos deberían ir a estructuras relacionadas con el agua como los planes hidrológicos, pero el gobierno de Rodríguez Zapatero entregó a la empresa Fulcrum, relacionada con las constructoras, los análisis del caudal acuífero que no reflejaron la realidad. Y es que el 80% del agua tendría que ir al campo, el 15% a la industria y el 5% al consumo doméstico o agua de boca. Noveno, en el año 2006 se constituyó el Banco del Agua, ya muy influido por la agenda globalista y centrado en cuestiones como el cambio climático o la construcción de depuradoras y desaladoras. Décimo, valiéndose de una excusa legal que fue la denominada declaración de sequía, la ministra Narbona fue desplazando agua que estaba destinada a la agricultura a agua de boca que ya podía ser comercializada. Undécimo, en paralelo, Arias Cañete, del Partido Popular, desempeñaba en las instituciones europeas un papel extraordinario para que se pudiera entregar el agua de España, que es un bien público, como bien que pasara a manos privadas, siempre utilizando términos pantalla como gestión integral del agua o recuperación de costos. Duodécimo. En esta línea, el rescate conseguido por el gobierno de Mariano Rajoy tuvo, entre otras garantías de pago, el agua, que es un bien público. Esta acción, que perjudicaba de manera especial a naciones mediterráneas como España, Italia y Portugal, provocó reacciones diversas. En Italia, el pueblo salió a la calle intentando impedir la venta del agua. En Portugal, el gobierno se opuso a colocar el agua, bien de todos, como garantía del rescate. En España, la entrega fue prácticamente total. En el colmo del escándalo, se llegó incluso a pensar salvar a Bankia mediante la privatización del canal de Isabel II. Décimo tercero. De manera bien significativa, el proceso privatizador del agua no encontró oposición alguna en la izquierda o los sindicatos y quedó frenado en un principio por la acción de los ayuntamientos del Partido Popular de la Sierra Norte y por la influencia de la Iglesia Católica. Décimo cuarto. Del año 2011 al 2018 fue quedando de manifiesto que los sucesivos gobiernos españoles de izquierdas y de derechas habían gastado los fondos de cohesión en cuestiones como las desaladoras mal diseñadas y con costes de producción inasumibles o las depuradoras que no se construyeron, como fue el caso de Aragón, sin que se llegaran a modernizar las estructuras del agua. Con la finalidad supuesta de modernizar el regadío, se constituyeron las comunidades de regantes, que son entidades de derecho público. A través de esas comunidades se ha podido desarrollar la entrega de un bien público como el agua a empresas privadas de titularidad extranjera. Décimo quinto. De hecho, esas comunidades han ido declarando como caducadas y extintas concesiones de derechos históricos relacionados con el uso del agua. Se trata de concesiones que llegan a remontarse incluso a inicios del siglo XVI y que son de uso agrícola, pero que se están entregando a empresas transnacionales. Décimo sexto. El resultado de esta suma de acciones está siendo verdaderamente pavoroso. A día de hoy, y sin ánimo de ser exhaustivos, empresas transnacionales como Danone, Nestlé, Aquabona, FCC, Veolia o Suez se han ido apoderando del agua de España sin que se haya producido la menor reacción en contra de los partidos políticos y de los sindicatos. Décimo séptimo. En el caso de Suez, ha sido incluso la encargada de dar los seminarios sobre derecho del agua, firmando un convenio en materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Akbar para ampliar el conocimiento de los jueces en materia medioambiental y para crear un foro estable sobre derechos de aguas.
cuyo fin último es contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica en un tema que afecta a todos los ámbitos de la vida personal y social. El acuerdo, que se vendió en su día como sin precedentes en Europa, buscaba avanzar en la unificación de criterios sobre una realidad normativa diversa que va desde el ámbito local hasta el comunitario, para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho del agua. En otras palabras, una de las transnacionales extranjeras que se está quedando con el agua de todos los españoles es la que además educa a los jueces del Tribunal Supremo que tienen que decidir sobre el tema. Y 18º, finalmente, la Agenda 2030, hoja de ruta de la agenda globalista a través de la Organización de Naciones Unidas, consagra que el agua, un bien público, pase a manos privadas y más concretamente a las de las multinacionales. El agua es un bien absolutamente indispensable para la vida. Sin el agua, de hecho, cualquier forma de vida en el planeta resultaría imposible. Por supuesto, sin agua es inconcebible la agricultura, el progreso nacional o la buena marcha de la economía. Que siguiendo los deseos de la agenda globalista, los políticos españoles, sean de izquierda o de derecha, hayan ido entregando el agua a manos privadas y de manera especial a multinacionales extranjeras, constituye un hecho de especial relevancia. No solo es que la agricultura, ya muy dañada por las acciones del nacionalismo catalán, impidiendo, por ejemplo, el trasvase del Ebro, vaya a sufrir un nuevo golpe semejante a los asestados desde los gobiernos socialistas de los años 80. Es que además esa agricultura todavía se verá más desplazada por otras agriculturas rivales como las de Francia o Marruecos. Además, incluso el agua de beber que necesitan a diario todos los españoles estará también en manos de transnacionales extranjeras. Detrás de esa decisión está una larga lista de políticos corruptos y sin escrúpulos de todo signo que decidieron hace décadas convertir a España en una nación incapaz de competir, privándola de su industria, aniquilando su ganadería, lisiando su agricultura, invalidando su sistema educativo y dejando la nación a merced de las empresas, los productos y las decisiones extranjeras. La nación, con toda su riqueza, lleva en venta desde hace décadas. Ahora, con esa nación endeudada salvajemente por un gasto público desaforado e inútil, con esa nación arruinada por las acciones de los sicarios de la agencia tributaria, con esa nación inerme por la acción de diversas fuerzas políticas, es más que fácil arrancarle un recurso vital como es el agua. Ni siquiera cabe esperar amparo de la acción de la justicia cuando los cursos de derechos de agua para los magistrados del Tribunal Supremo los ha dado una de las multinacionales que se está quedando con el agua de todos los españoles. En cuanto a las instancias multinacionales, la misma Organización de Naciones Unidas al servicio de la agenda globalista camina en la misma dirección. La mayoría de los españoles, desgraciadamente, lo ignoran, pero desde hace décadas sus políticos, sus financieros, sus eclesiásticos se dedican a drenar los bienes nacionales en beneficio propio. Ya estamos llegando al fondo del cofre. El agua, un bien indispensable para todos, va saliendo del dominio público español para convertirse en un objeto de tráfico en favor de las multinacionales. Hasta ahora, los españoles no han defendido ni su integridad nacional, ni su libertad, ni siquiera sus patrimonios personales frente a los sicarios de la agencia tributaria. Si ahora no defienden el agua, ¿qué les quedará para un día de mañana que ya ha comenzado? Pues todo parece indicar que les quedará menos futuro que aquellos hispanos a los que impartió justicia el procónsul romano Cayo Valerio Flaco. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 5 millones de euros y buena parte va a los bolsillos de aquellos políticos corruptos y sin escrúpulos que están entregando el agua de España en manos de compañías transnacionales.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.